Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y hoy día vamos a hablar de la aguda crisis que está viviendo el país, que la vive usted, que la vivo yo. Y no tiene que ver solamente con el tema sanitario, sino con el tema económico, político. El país pasa por momentos muy duros. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Gusto de estar aquí, como todos los viernes. Edwin, el país vive realmente una de sus peores crisis. Somos el país con mayor muerte por millón de habitantes, mayores muertes por millón de habitantes por este tema de la pandemia. Somos el país que su economía ha caído de la peor manera en América. Y bueno, tenemos una serie de incertidumbres y además vivimos un momento electoral. Uh, ¿Por qué crees que el Perú está sufriendo todo esto? Bien, Enrique, tú has mencionado un dato que me parece importante porque parece como el dato estrella del que tenemos que sacar consecuencias, conclusiones, ¿no? Es decir, somos el país en este momento, el país en el mundo con más muertes por millón o por cada 100.000 habitantes, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Esto revela, sin duda alguna, que somos el país que peor ha manejado la crisis sanitaria, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Porque si no, no tendríamos este ratio tan revelador, tan crudo, ¿no? Entonces, y si somos el país que ha manejado peor la pandemia, ¿no? En el mundo, eh, no es, no es, por ejemplo, porque no hayamos tenido los medios económicos, no. Todo el mundo piensa que, o mejor dicho, sabemos los peruanos, que las reservas internacionales del país son muchas y que la estabilidad económica del país también es bueno, casi podríamos decir era uno de los puntos fuertes de nuestro sistema, de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el problema? El problema está pues en que este dato revela que nuestro país está muy, pero muy mal gobernado, muy mal manejado. Eh, y no muy mal manejado solamente por el gobierno, por el ejecutivo, sino pues por todas las demás instituciones. Ahora bien, las instituciones no funcionan solas. Las instituciones están compuestas por personas y lamentablemente vemos que en último término ahí radica nuestro problema. No es un problema de instituciones, aunque también, pero sobre todo, principalmente es un problema de personas. Claro, De lo que personas nosotros para que, decimos, cuando nosotros sí, decimos que tenemos una crisis institucional, parece que nos olvidamos que las instituciones están conformadas por personas, son lideradas por personas. Entonces, efectivamente, por finalmente personas que depende deben ya tener, transformarlas, hacer que nuestro país sea más institucionalizado. claro, personas que deben tener una idoneidad para la función para la función que desempeñan dentro del aparato público, ¿no? Si no tienen esa idoneidad, entonces estamos, bueno, aquí tenemos el resultado. Y cuando hablo de idoneidad, Enrique, hablo de capacidad profesional, profesionalismo, hablo de una honestidad, una probidad personal, ¿no? Fundamentalmente estas dos cosas. Y vemos, ¿no? Que en las personas que están en la cabeza del gobierno, del ejecutivo, las personas que componen el Congreso, las personas que están en el Poder Judicial, en la Fiscalía, etcétera, pues todas esas personas han demostrado o vienen demostrando una gran mediocridad,
una ineptitud muy grande, ¿no? Y en muchos casos también una falta de honestidad, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos, en último término, insisto, la razón de por qué estamos eh, retrocediendo como país, como sociedad, a prácticamente, yo me ponía a pensar, bueno, siempre hemos estado, desde que soy niño, desde que era niño, he escuchado la palabra crisis, como que el Perú siempre ha estado en crisis, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, diríamos que porque la economía del país se recuperó y funcionó mejor y sentó las bases de lo que hoy, hasta hoy, era la parte económica peruana, a mí me parece que la última década del siglo pasado y la primera de este siglo fueron 20 años en los cuales el país como que anduvo mejor, ¿no? Entonces, ahora, estamos terminando la segunda década del siglo XXI, pues me parece estar, ¿no?, en la década de los 80, es decir, cuando Alan García, que en paz descanse, gobernó por primera vez, ¿no? Salvo el terrorismo, ¿no?, y salvo pues la hiperinflación, me parece que estamos regresando, Enrique, a esas épocas. En otras palabras, estamos retrocediendo 40 años. Una de las cosas que a mí me parece que deberíamos tomar en cuenta es algo que tú has dicho hace un instante. Está llegando gente que no está capacitada para asumir determinados cargos y por lo tanto no puede hacer gestiones eficientes. Y el asunto es que el error lo estamos repitiendo y volviendo a repetir. Eh, Hace solo unos días se sabe que el ex premier Ceballos, Vicente Ceballos, ha sido nombrado como embajador peruano ante la Organización de Estados Americanos. El asunto es que tal vez una de las instituciones más fuertes que tenemos y donde hay mayor profesionalismo es la Cancillería peruana. Y se ha sacado a alguien de carrera que podría asumirlo con muchísima solvencia para poner un embajador político en un lugar extremadamente clave para las relaciones internacionales. Entonces, evidentemente, el amiguismo o el mercantilismo sigue campeando a pesar de los discursos anticorrupción que se dan desde el propio gobierno. En el caso que mencionas, Enrique, que no es el primero, ¿no? Es decir, hemos presenciado nombramientos políticos en todos los gobiernos, pero probablemente de gente un poquito más capaz, aunque no lo que hubiéramos querido. Eh, en el caso del ex premier Ceballos, yo cuestionaría qué capacidad tiene y qué méritos puede mostrar en ambos terrenos. Yo creo que ninguno, ni méritos, porque viene de un desempeño muy cuestionado, yo creo que desastroso como primer ministro, y su capacidad, bueno, él es un abogado, ¿no?, pero que tampoco sabemos que él que es una persona que está, vamos a decir, mm, en la capacidad, valga la redundancia, en la capacidad de poder desempeñarse bien en un cargo que, como tú bien has dicho, normalmente le corresponde al cuerpo diplomático. Por otro lado, ¿no?, va a estar prácticamente 9 meses en el cargo, porque al ser político, cuando se instale en julio el siguiente gobierno, una de las cosas que hará seguramente es removerlo de su puesto. El otro asunto es que nosotros hemos tenido o vivimos una crisis antes del coronavirus. Recordemos que nosotros hemos cambiado de presidente hace muy poco, antes de tiempo, hemos cambiado de Congreso antes de tiempo y las cosas no han mejorado. Digamos que Vizcarra no está haciendo mejor las cosas que Pedro Pablo Kuczynski y digamos que este nuevo Congreso no ha, no, en algunos casos nos hace extrañar al Congreso anterior. Entonces hay muchos problemas y muchos vicios. Estamos además
ya en un proceso electoral ya convocado. ¿Y qué perspectivas ves tú respecto a esto? ¿Podremos elegir mejor? ¿Podremos tener un mejor presidente? ¿Mejores gobernantes? ¿Mejores congresistas? Dios quiera, ¿no? El, es, es, el panorama no es el más esperanzador desde mi punto de vista, Enrique, porque si tú ves la manera como en los últimos 30 años se han elegido a los gobernantes en el Perú, ¿no? O a los que tienen, o en los puestos, o gobernantes en el Ejecutivo o en el Congreso, pues yo creo que hemos ido a peor. Hemos ido pues cada vez eligiendo lo menos malo o eligiendo simplemente por, qué sé yo, mm, mm, no tanto por lo que al principio he sostenido, ¿no? Es decir, porque esa persona sea la más idónea para el cargo. Han habido intereses subalternos, han habido ideologías de por medio, es decir, bueno, son también componentes, ¿no?, de una elección. Sin embargo, yo pienso que paulatinamente hemos ido retrocediendo. Y, y bueno, lo vemos nomás aquí en nuestra región, Enrique, ¿no? Es decir, los últimos gobernadores regionales que hemos tenido, pues han sido personas que yo no sé hasta qué punto merecían haber estado en ese lugar tan prominente, tan importante para la segunda región del Perú. El actual gobernador arequipeño deja muchísimo que desear, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo llegó al cargo? Bueno, pues lo elegimos los arequipeños, lo elegimos. Entonces, el gran problema que afronta el Perú para las elecciones de abril del próximo año es a quiénes vamos a elegir, ¿no? ¿Qué criterios va a usar la población? Nuevamente nos dejaremos engañar por, por una persona, por ejemplo, como Ollanta Humala, ¿no? Que para mí en su gobierno fue que iniciamos ese retroceso en el que ahora nos encontramos, ¿no?, con el gobierno de Humala. Y bueno, no sé qué decirte, Enrique. Yo no tengo una visión muy animosa, Muy ¿no? Muy esperanzador. esperanzadora. El asunto es que nosotros no hemos sabido elegir, o el asunto es que los partidos políticos no han sabido a quién presentarnos como candidatos. También hay una crisis de partidos políticos, sin duda alguna, ¿no? También, por supuesto, es que no hay partidos políticos en el Perú y los que hay están desprestigiados, ¿no? Y maltratados en realidad por también el devenir político en nuestra sociedad. Efectivamente, los partidos políticos no han sabido mostrar lo mejor quizá y, e insisto, yo creo que los peruanos estamos eligiendo muy, pero muy mal. Yo no sé, todavía los peruanos no nos sacudimos de los criterios populistas, de los engaños, ¿no?, a los que cada cierto tiempo somos, ¿no?, somos sometidos, ¿no? Son verdaderamente engaños. Y, en el caso del expresidente Kuczynski, ¿verdad? Era una esperanza, pero mira en qué terminó, mira en qué terminó y mira a qué nos ha conducido, a un señor, al actual presidente, que todo el mundo ya va coincidiendo en que pues tiene una incapacidad tremenda para gobernar y bueno, va también sumiéndonos va sumiendo al país en una crisis cada vez mayor de desgobierno, al punto de que hay reclamos, ¿no?, hay críticas, pero esas críticas, fíjate, curiosamente no se dan a través de los medios de comunicación. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? Eh, Esas críticas van sobre todo
por las redes sociales, a través de la Internet, porque los medios de comunicación al parecer tienen unos intereses no tan claros o no tan limpios para poder criticar abiertamente a este gobierno y también para dar a conocer al pueblo del Perú cuál es la situación real en la que vivimos. Edwin, te agradezco muchísimo por ayudarnos en este análisis. Sí, para no terminar con una visión muy pesimista, yo quisiera, ¿no? Seguir insistiendo en que es una crisis de personas más que de instituciones, aunque algunos me dirán, no, es más de partidos políticos porque la democracia exige partidos. Sí, pero aún así, reconociendo que hay una crisis de partidos, insisto en que tenemos que ver bien la trayectoria de la persona por la cual votamos. Yo diría que incluso al margen del partido político, hoy por hoy, que puede estar representando. Gracias, Edwin, nuevamente, y gracias a ustedes por De nada, habernos Enrique, como acompañado. siempre un gusto. Nos reencontramos el lunes en modo avión.